recuerdan ustedes que hemos quedado en que en la fecha del primer parcial, el 16 de agosto, el primer parcial, que va a ser toda la primera parte de la materia, además del fraude a la ley, tenemos aún otro tema más y esto sería lo que ingrese al examen al primer parcial. Y yo creo, estimo que en 10 días más, es decir, estoy pensando que va a ser el próximo jueves, no, el próximo miércoles, que empiece a presentar su tema el grupo que está investigando, que está analizando el tema del domicilio. Entonces empezaría ya el 12, el 19 de julio. Es el primer tema de exposición. Bien. Doctora. Vamos, sí, adelante. Doctora, este tema del fraude a la ley ya lo acabamos la anterior clase. No me digan, ¿y cómo he preguntado y me dijeron que no? Sí, doctora, bueno. Perdón. Le dije que ya avanzamos el tema 6. Y también propuso a algunos compañeros que si querían exponer sobre casos. Pero no le han comunicado, creo, al ayudante. ¿Están algunos compañeros preparados para exponer casos de reenvío o de fraude a la ley? Sí, doctora. En mi caso sobre excelente. Excelente, excelente. ¿Cuántas personas son? En el caso de doctora de fraude a la ley nos dijo que solamente podría ser de una persona o si el caso llegase a ser muy complicado hasta 2. Ya, en tu caso, ¿estás solo o tienes algún compañero de curso? No, yo doctora solo. Ya, perfecto. Ángel Araoz. ¿Hay alguien más que quiera exponer? ¿Algún caso de fraude a la ley? Perfecto. Entonces, Ángel, adelante. Está bien, doctora. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya, yo voy a ver si está preparado si tengo preparada. Sí, ¿no? Puedes compartir, perfecto. ¿Se puede ver, doctora? Sí. Okay. Sí, se puede ver, perfecto. Bien, entonces el tema llega a ser el de fraude a la ley. Parece. El de fraude a la ley. Primero, haciendo una aclaración sobre lo que avanzábamos, sobre qué es el fraude a la ley. Recojo más que todo lo que decía Urbiano, que dice que el fraude a la ley es cuando se hace aquello que la ley no quiso que se hiciera, pero no lo prohibió. Entonces, sobre esta base tenemos aquí un concepto breve que es recogido sobre Hernán Cuello García, que es aquella posibilidad artificiosa creada por una persona que ha conseguido o que pretende conseguir el sometimiento de una ley que no es la que normalmente competente. ¿Cuál es el motivo? Para resolver una cuestión de derecho internacional privado en el que se haya incurso, y el efecto es este sometimiento que le permitirá invocar las ventajas de esta ley a la que normalmente no podía acogerse, o sea, el de su país de origen, y a cuya competencia se ha sujetado de forma artificiosa y fraudulenta. Entonces, cuando llegamos a hablar del fraude a la ley, hay 3 cosas que tenemos que tener bien en claro. Que primero debe concurrir un cambio de punto de conexión. Después debe haber el ánimo de engañar, porque si no hubiera esa intención voluntaria de querer engañar, no estaríamos ante fraude, sino estaríamos técnicamente solo hasta error. Y este elemento fáctico, que en muchos libros se lo menciona, en el cual llega a ser aquella intención de hacer valer este resultado que se logró ante el estado de inicio o ante el estado al que se acudió. O sea, el estado que se trató de evadir y o el cual se benefició. Y ahora sí empezamos con el primer caso, que pueden encontrar que es el caso de Beaufremont. Es un caso bastante conocido.
en el cual primero llegaremos a explicar aquellos antecedentes. Trata primeramente sobre aquella princesa, o en algunos libros se la denomina como condesa, de Belga, que en primera instancia contrae nupcias con un oficial francés de Beaufort. Claro que con este matrimonio llega igual a obtener la nacionalidad francesa. Posterior a su matrimonio en 1874, por causas que la misma ley lo establece, se llega a una separación personal. Solamente se puede llegar hasta esta separación personal y no al divorcio, según esta legislación francesa. Tenemos que también tener en cuenta que para este año, en 1874, todavía incluso llega a haber un arraigamiento sobre aquel pensamiento católico en el cual no permite este divorcio, ¿no? El divorcio, perdón. Una vez lograda esta separación personal, lo que llega a hacer la condesa princesa es trasladarse a Alemania, en el que primeramente llega a naturalizarse, llega a obtener la nacionalidad alemana, y una vez obtenida esta, llega aquí a cometer lo que llega a ser un fraude, que es la conversión de lo que era su primera separación personal y convertirla a divorcio. Obviamente aquí llega a ser válido al haber obtenido esta nacionalidad alemana, y posteriormente llega a concebir un segundo matrimonio con un príncipe rumano, llamado Vivesco. Por cuestiones de su oficio, aquel príncipe rumano Vivesco tiene que ir a Francia, en el cual ya llegamos al tema del conflicto de este caso, en el cual es la objeción del primer marido, o sea, estamos hablando del oficial francés Beaufort, sobre este segundo matrimonio que tuvo la princesa o la condesa de Belga. Entonces, ¿cuál es la objeción que hace el oficial de Beaufort? La primera es atacar a la nacionalidad alemana de la princesa por haberse naturalizado a este país de una manera fraudulenta. La segunda es la que ataca la sentencia de divorcio que ha obtenido en Alemania. Y el tercer ataque que llega a hacer es sobre la validez del segundo matrimonio. Y ahora lo que llega a interesar llega a ser la resolución de este caso en Francia. Entonces el tribunal de Francia, el 18 de marzo de 1878, llega a dar sus dos declaraciones que podemos rescatar. La primera declaración es que no declara nula la naturalización alemana, porque eso es también lo que pedía el oficial de Beaufort. Entonces, eso técnicamente llega a ser muy propio de cada persona y se lo llega a respetar en el caso de la condesa, princesa. Y la segunda declaración es la que sí llega a declarar inválido el segundo matrimonio de la condesa en Francia. Y con eso estaría terminando mi exposición del caso de Beaufort, doctora. Doctora, no está con el micrófono apagado. Sí, gracias. Casos como el que tú acabas de plantear ocurrieron en Sudamérica, bueno, en realidad en la Argentina, muchos matrimonios argentinos iban a divorciarse a México, retornaban de México divorciados y contraían matrimonio. Entonces, ese matrimonio era declarado nulo cuando había alguien, un tercero, que lo impugne, que lo objete, ¿no? Y también ha ocurrido respecto a divorcios que se dieron en Bolivia de parejas chilenas que fijaban su domicilio en Bolivia a fin de divorciarse. Entonces, y contraer nuevo matrimonio. Entonces, ha sido muy usual el tema de fraude a la ley precisamente para beneficiarse con el divorcio, conseguir otro matrimonio. Pero como tú bien relatas, todos los actos de manera aislada son legales. Por ejemplo, hasta la obtención de la nacionalidad alemana. Está perfecto. Nadie puede objetar de ninguna manera eso. Pero cuando vinculado a esto viene ya
el matrimonio sobrevenido de esa naturalización, de la obtención de esa nacionalidad, ahí es cuando en su conjunto el acto se ve fraudulento, aunque no ilegal, claro, ilegal para la justicia francesa, para la legislación francesa, para los intereses de Francia, ¿no? Es un caso interesante en derecho internacional privado. Se ha dado mucho esto, también respecto a matrimonios de personas que tenían vínculos, parentesco consanguíneo muy próximo, y algunos países establecen grados muy, muy lejanos de impedimento para el matrimonio. O, por ejemplo, el matrimonio entre entre adoptante y adoptado, aunque en general está prohibido, porque la Convención de La Haya de 1993 establece una prohibición, pero hay otras legislaciones que son flexibles a ese respecto, ¿no? Pero en todos estos temas que en una legislación pueden estar prohibidos y en otra están permitidos, es que se da el fraude a la ley, ¿no? Y como hemos visto en la anterior clase, en materia comercial, con muchísima frecuencia respecto al domicilio, por ejemplo, de las empresas extranjeras o al manejo de la administración de una empresa multinacional, es relacionado esto con la nacionalidad de los poseedores de las acciones, etc. Hay en el tema comercial pero en otras absoluta flexibilidad. Eso depende, obviamente, de la apertura comercial o económica que haya en cada país, de acuerdo al sistema que apliquen, que implementen, ¿no? Entonces, no sé si hay otra persona más. Está muy bien tu ejemplo, además precedido de una parte doctrinal, teórica. Muy bien, Ángel. Gracias, doctora. No sé si hay algún otro alumno más que quisiera hacer alguna presentación. En todo caso, creo que es bueno que se animen a presentar casos, porque eso los va a ayudar en su nota del primer parcial, ¿no? Porque el segundo parcial la mayoría va a exponer un tema de la segunda parte de la materia. Yo pensé que había expuesto ya, o diré que no habíamos avanzado con el fraude a la ley, pero veo que sí. Entonces, vamos a ver el tema de la nacionalidad, aunque me gustaría este tema dejarlo para mañana. Para mañana, el tema de la nacionalidad, porque este viene a ser el último tema de la primera parte de la materia, y luego yo creo que tenemos el tiempo para darle la oportunidad a algunos alumnos de presentar casos de fraude a la ley o de presentar casos de reenvío. Entonces, me gustaría que la semana próxima, tanto el martes como el miércoles, puedan presentar casos de fraude a la ley y de reenvío, ¿no? Eso naturalmente que los va a favorecer bastante. Y dejaremos este tema para mañana. Mañana tenemos clases, sí, ¿no? Mañana sí. Claro, por supuesto, mañana. No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctora, mañana. Sí, doctora. Ahora.
Doctora, entonces, el tema de las exposiciones, ¿lo concordamos directamente con el auxiliar o con usted? Conmigo también pueden mandarme ustedes el mensaje a mi celular, a mi chat personal, por WhatsApp, o si quieren con el ayudante, como gusten. Pero yo les aconsejo que sí trabajen sobre esto la próxima para exposiciones, para que puedan haber exposiciones la próxima semana. Mañana vamos a terminar con este tema. Está bien, doctora. Si tienen alguna otra consulta, les he mandado también las presentaciones, todas las presentaciones, creo que inclusive este tema, y me gustaría que analicen, que revisen para ver qué dudas tienen al respecto, y tenemos tiempo para absolver sus dudas y prepararse para el primer parcial. Es importante que lo hagan, es importante que pregunten. Así que en eso quedaremos, jóvenes. Por favor, han recibido, ¿no?, las presentaciones en PowerPoint. Sí, doctora. Sí, doctora, hasta el tema 8. Entonces, revisen todos los temas, incluido este que vamos a avanzar, para que puedan ustedes prepararse para el primer parcial. Bien, entonces, jóvenes, los veo mañana y me gustó mucho la presentación de Ángel. Entonces, los veo mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, bien, doctora. hasta luego. Gracias, doctora. Doctora, la exposición es para la próxima semana, ¿verdad? ¿O para mañana? La próxima semana. Y pueden hacerlo sobre el fraude a la ley o sobre el reenvío de primer grado, el reenvío de segundo grado. Gracias, doctora. Y los ejemplos que presenten, procuren hacerlos en el contexto sudamericano o con países con los cuales tenemos mucha vinculación, que puede ser con España, por ejemplo, que pueden haber muchos casos de derecho internacional privado, porque tenemos una población boliviana flotante muy grande en España. Bien, entonces los veo mañana, estimados jóvenes. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctora. Chao. Gracias. Chao.